¿Qué es la ofensiva de la costa oeste? En este video se los explico. Bienvenidos a este segmento de mi canal de YouTube que se llama Hablando de Más, donde yo, Luis Pero País, hablo de más. Y hoy de lo que les voy a hablar de más es de la ofensiva de la costa oeste, porque si les gusta el fútbol americano o si han visto la NFL, este es un término que seguro lo habrán escuchado. Y primero lo que vamos a hacer es definir qué es una ofensiva de la costa oeste. Bueno, ofensiva de la costa oeste lo que hace es darle mucha prioridad a pases cortos, pero que tengan un alto porcentaje de ser completados, o sea, pases de 5, 10 y mucho 15 yardas, ¿sí? De esta forma lo que hacen es atacar a la defensiva de forma horizontal, a modo de que la defensa se tenga que abrir para cubrir todos estos pases cortos, y eso abra las posibilidades para poder correr el balón, o lanzar largo, o hacer cualquier otro tipo de cosas. Eso básicamente es una ofensiva de la costa oeste. Para que se den una idea, una ofensiva de la costa oeste tiene entre el 60 y el 80% de sus jugadas, los receptores están corriendo rutas cortas de 5, 10, 15 yardas. Y el resto del playbook pues ya lo complementarán con pases largos, corridas o con lo que quiera el coordinador ofensivo. ¿A quién se le adjudica haber creado la ofensiva de la costa oeste? Es a Bill Walsh. Bill Walsh, que muchos piensan lo hizo cuando estaba con los 49ers allá en el principio de la década de los 80s, pero en realidad la idea viene de mucho antes. ¿Qué tan antes? Vamos al principio de los 60s con el equipo de los Chargers, porque este equipo de San Diego dominó los 10 años en los que existió la AFL, al punto de que llegaron a 5 finales y ganaron una. Sí, o sea, perdieron 4 finales, pero eso no significa que haya sido un mal equipo. Ese equipo de los Chargers estaba coachado por Sid Gillman, y la ofensiva que ponía en práctica Sid Gillman era una ofensiva muy vertical, de mucho pase largo. De hecho, lo que Gillman decía era: si las ofensivas tradicionales se encierran en un espacio tan corto para correr el balón, yo lo que voy a hacer es lo contrario. Yo voy a abrir a mis receptores lo más que pueda para que la defensa tenga que cubrir en todo lo ancho, y los voy a mandar lejos. Voy a lanzar largo para que la defensa tenga que cubrir todo el campo y no solo un espacio tan pequeño. Esa era la filosofía que tenía Sid Gillman. Fue tal la influencia de Sid Gillman que hasta la fecha se le conoce como el creador del juego aéreo moderno en el fútbol americano. Para que se den una idea, en ese equipo de 1963 el mejor receptor de los Chargers fue Lance Alworth. En esa temporada, Alworth tuvo 1205 yardas, 61 recepciones y 11 touchdowns en solo 14 partidos. 1205 yardas y 61 recepciones. Eso es una bestialidad. O sea, un receptor hoy en día que quiera pasar las 1000 yardas va a necesitar por lo menos unas 100 recepciones. Y no estoy diciendo que los receptores de antes eran mejores que los de ahora, ni nada de eso. Simplemente son esquemas diferentes, y antes pues esto era lo que pasaba con los esquemas ofensivos que habían. Del equipo de 1963 de los Chargers, que gana el campeonato de la AFL, salen entrenadores como Chuck Noll o Al Davis, que estuvo también en el 62 con este equipo. Y aparte de eso, pues también habían entrenadores en California que querían llegar a ver las prácticas de los Chargers y lo que estaba haciendo Sid Gillman en ese momento. Y entre ellos habían dos muy importantes: Don Coryell y Bill Walsh. Don Coryell, por su lado, en 1978 se convirtió en el entrenador de los Chargers, y ese equipo fue históricamente uno de los mejores para pasar el balón, a pesar que no ganaron Super Bowl, pero bueno, no todos los buenos equipos terminan ganando el Super Bowl, eso también es así. Este equipo de los Chargers, para los que se recuerdan, en algún momento tenía a Faust de quarterback, Jefferson de receptor, en el futuro después se unió Kellen Winslow. De hecho, ese partido de 5 touchdowns que tiene Kellen Winslow se da en 1981, en la era de Coryell. Fue un partido de temporada regular, y en esa misma temporada en los playoffs se enfrentan a Miami, en donde Kellen Winslow tuvo lo que muchos piensan es la mejor actuación individual en un partido de playoffs por parte de un jugador en ese juego contra Miami. Bueno, eso fue en la época de Don Coryell con el equipo de los Chargers. Y Bill Walsh, por el otro lado, en 1968 se convirtió en el entrenador asistente de Paul Brown con los Cincinnati Bengals. Esto fue en los primeros años de los Cincinnati Bengals. De hecho, se formó ese equipo. En la temporada de 1969, ya cuando Walsh estaba aplicando este esquema ofensivo de Sid Gillman al equipo de los Bengals, lo estaba aplicando con un quarterback que se llamaba Greg Cook, que tenía un gran brazo, que era sumamente atlético, pero que solo duró un año porque después tuvo una lesión con la que terminó su carrera. Y entonces se queda como quarterback del equipo Virgil Carter. Virgil Carter está en el 70 y en el 71, y la diferencia que había entre Cook y Carter es que Carter no tenía el brazo que tenía Cook, no tenía un brazo tan fuerte, lo que sí tenía era un brazo preciso, y es aquí cuando Bill Walsh comienza a hacer los ajustes
con el esquema ofensivo que tenía Sid Gilman y le da mucha prioridad ahora a los pases cortos con un alto porcentaje de ser completados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Carter, que era su mariscal de campo, ese era su fuerte. Él podía completar, era muy preciso para los pases cortos, pero no podía tirar largo. Entonces, a partir de ahí es donde surge la idea de la ofensiva de la costa oeste que conocemos hoy en día, que es la que aplica o la que inventó Bill Walsh. Tanto usaban este tipo de pases que Carter en la temporada de 1971 se convirtió en el quarterback que tuvo el mejor porcentaje de pases completos de toda la NFL. En la tercera ronda del draft de 1971 los Bengals seleccionan a Ken Anderson. Ken Anderson se dice que fue la primera selección que tuvo Bill Walsh como quarterback, o sea, lo seleccionó directamente Bill Walsh para llevar a cabo este proyecto y esta ofensiva que tenía en mente. Anderson reemplaza a Carter en esa temporada de 1972, se convierte en el quarterback titular del equipo. En 1973 ganan su división y en el año 1974 y 1975 Ken Anderson fue el líder en yardas aéreas de toda la NFL. De hecho, el partido que marcó un antes y un después en este esquema de la costa oeste fue un juego en un lunes por la noche en 1975 que jugó Cincinnati contra Buffalo. En Buffalo estaba O.J. Simpson, que era uno de los mejores corredores de la liga, tremendamente bueno en esa época. Y Ken Anderson, por su parte, con Cincinnati. Ese partido lo terminó ganando Cincinnati 33-24 con 447 yardas de Ken Anderson y solo 197 yardas de O.J. Simpson con los Bills, que 197 yardas son un chingo. En este partido fue cuando se demostró que un buen juego aéreo sí le podía ganar una ofensiva tradicional del fútbol americano, como era esa de los Bills con O.J. Simpson. En 1975 se retira Paul Brown y Bill Walsh deja el equipo. Entre equipos universitarios y algunos equipos profesionales, en 1978 lo llaman y le ofrecen el puesto de head coach de los 49ers. Imagínense el cambio que tuvo este equipo. En 1978 y 1979 ganaron solo 4 partidos en total. 2 años después, en 1981, los 49ers eran campeones del Super Bowl. ¿Y cómo fue que lo hizo Bill Walsh? Fue porque aplicó este esquema que traía con Ken Anderson en Cincinnati, donde había logrado buenos resultados, y lo ejecutó con un mariscal de campo que no solamente era preciso, que tenía buen brazo y que sabía leer defensas. Y obviamente estamos hablando de Joe Montana. Ese equipo de los 49ers en los 80s, dirigido por Bill Walsh, ganó el Super Bowl en 3 ocasiones, tuvo 6 títulos divisionales en la NFC Oeste y también tuvo un récord en temporada regular de 92 victorias, 59 derrotas y solamente un empate. Y en los playoffs, 10 victorias contra 4 derrotas. Así de dominante te llegó a ser ese equipo de los 49ers en los 80s. Ahora, ¿por qué se le dice ofensiva de la costa oeste? Seguramente algunos van a pensar que es porque como los Niners están en la costa oeste, entonces de ahí viene el nombre, por eso es la ofensiva de la costa oeste. Pero no, en realidad el nombre viene de un error y un error que tiene que ver con los Cowboys. Clásico. A ver, en 1973, un periodista de Sports Illustrated llega a uno de los entrenamientos de los Cowboys. Ese equipo de Dallas ejecutaba la ofensiva de Norv Turner. Era de ese esquema, ¿no? De esa escuela de Sid Gilman y todo eso era lo que estaban ejecutando los Cowboys en ofensiva en ese momento. Entonces Paul Zimmerman le pregunta al quarterback backup de los Cowboys, que era Bernie Kosar, perdón si lo estoy pronunciando mal, que cuál era el esquema que estaban ejecutando con Dallas. Y a lo que él responde, aquí tengo la cita literal, pues ya sabes, la West Coast Offense, el esquema de Norv Turner, de Gilman, de Coryell y de todos ellos. Kosar, cuando le dijo West Coast Offense, a estos esquemas está refiriendo a los esquemas de la costa oeste que se ejecutaban en su momento, como el de los Chargers, como lo hizo los Raiders con Old Davis, o como lo había hecho Coryell en los 80s. A esos esquemas era que se estaba refiriendo, no específicamente al esquema de Walsh. Pero ¿qué fue lo que pasó? Luego esta cita de Bernie se malinterpretó y muchos periodistas empezaron a usar el término costa oeste para referirse a la ofensiva de Bill Walsh. Además, también en 1985 Bill Parcells había usado el West Coast Offense, ese término, para referirse a las ofensivas de Bill Walsh. Pero fue hasta 1993 con esta confusión
que oficialmente le queda el nombre de ofensiva costo este, porque al final también cuadra, ¿no? Como les decía, 49ers costó este, entonces, boom. Así que ¿qué? Y ahí lo dejaron. Entonces, esa es la historia de la West Coast Offense. Díganme si les gustó el video, déjenlo ahí en los comentarios qué les parece, te comenten si tienen algún aporte más a lo que yo haya dicho acá. Recuerden que las fuentes de donde yo saqué esta información siempre se las dejo en la descripción, igual que las redes sociales del canal, de mi página y todo eso. Entonces, like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.